Ok, vamos a empezar. Nos corresponde hacer la clase 7. Pensaba hacer la 7 y la 8, pero la verdad es que estoy medio cansadito porque vengo saliendo de una clase de multivariable que les costó muchísimo, porque multivariable es muy complejo. Hola, Nelson. Así que quiero partir con ustedes primero cerrando el tema de valles, que es de la clase 5, que hicimos unos ejercicios con valles. Yo le dije que íbamos a hacer otro, elegí uno de una prueba justamente que les hice de esta misma asignatura. La pregunta de una prueba que hice se la voy a hacer ahora a ustedes para que la desarrollemos juntos y cerremos el tema de cómo se resuelven las probabilidades condicionales con valles. Y después entramos a la clase 7 y si me da el tiempo vemos la clase 8 que es muy cortita, o si no, la revisamos el lunes. Ok, perdón, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Fíjate que es pésima en la cámara, No, estaba todo ok por viendo. ahora. Es, es mala la cámara, tendría que usar una GoPro. Pero bueno, no nos vamos a dedicar mucho a hacer clases online. Ahí tenemos a Patrick González y ¿quién más veo que llegó por ahí? Hola, profe. María Martínez. María Martínez. Ah, me había hecho una pregunta María Martínez que la vi. Hola, la vi por ahí y no sabía, como no te identificabas de qué curso. Yo tengo como 300 o 400 estudiantes en este minuto, entonces María Martínez, sabía que eras de la San Sebastián, pero no sé de qué curso me estabas preguntando. Ahí después te contestaré. Ok, vamos a compartir aquí. Voy a compartir una aplicación porque los voy a llevar a una pizarra. ¿Estamos grabando? Sí, sí estoy grabando. Perfecto. Ok, entonces, no, aquí no lo voy a ver. ¿Podría bajar esto? No sé. O, no sé, tal vez mejor. No, esto la borro. Ahí está. Ok. Videoconferencia. Vamos a crear entonces una pizarrita. Ahí estamos. Vamos a poner aquí. Recuperación. Del lunes 15 de agosto. Estamos en probabilidades para ingeniería. Y estamos viernes 19. Ok. Entonces lo primero que me gustaría hacer sería ¿dónde le dejé eso?
Nos vamos a llevar ese problemita. Ahí. Les voy a dar unos 5 minutos a ustedes para que intenten armarlo, a pensarlo un poquito. Una fábrica de ampolletas tiene plantas en Concepción, Talca y Santiago. Los porcentajes de producción son 35%, 20% y 45% respectivamente. Las ampolletas defectuosas en porcentajes son 5%, 3% y 2% también respectivamente. Determine la probabilidad de ampolletas defectuosas. La probabilidad de que una ampolleta elegida al azar sea defectuosa si se sabe que fue producida en la fábrica de Talca. O en la planta, debería haber dicho de Talca. Sí. La probabilidad de que una ampolleta elegida al azar no tenga defectos si se sabe que fue producida en la planta de Concepción. Denle un tiempito ustedes a echarle una miradita a eso, a ver qué se les ocurre, cómo se les ocurre atacarlo, digamos. Yo creo que armando la tabla y así después Claro, tendré le hemos opciones. llamado a esa tabla de doble entrada, también pueden hacerlo por diagrama de árbol, pero claro, pero en general, para intentar como aprender un poquito, lo que uno hace es del enunciado ver si tenemos dos cosas. Aquí nos dimos cuenta que habían plantas y también teníamos defectos, plantas que producen ampolletas y defectuosas. Entonces ya nos permite armar más o menos, por ejemplo, yo voy a colocar acá CCP, por decir Concepción, acá, ahí estoy usando ese código IATA, pero Talca no debe tener, no me acuerdo. Y SCL Santiago. Pero ¿por qué puedo hacerlo? Porque me dan una probabilidad total de la ampolleta. 35 más 20, 55 más 45 son 100. Vale decir que me dieron las probabilidades totales de ampolletas producidas en Concepción, 35%. Producidas en Talca, 20%. Producidas en Santiago, 45%. Entonces, eso ya me permite hacer pensar en esta matriz o una tabla de doble entrada. Entonces aquí tengo las plantas y por acá tengo, podría poner que estén defectuosas y el complemento a las defectuosas, que se podría poner de complemento, pero también podríamos poner que esté buena. ¿Sí? Y esta es un estado, ponte tú, de la ampolleta. Estoy tratando de llenar una tablita. Y por acá ponemos nosotros, ponemos las sumatorias, ¿no es cierto? Que son las probabilidades totales. Y como les decía, recién ya me dieron 0,35, 0,20, 0,45 y 1. Tengo que tener probabilidades totales, o por este lado o por acá. Entonces ya me lo permite. ¿Y qué más me dicen? Las ampolletas defectuosas son 5% en Concepción. Defectuosas tengo un 5%, 3% y 2%. Entonces, estos son los datos que tengo en este minuto. Es más, este dato de aquí, voy a empezar a escribir con rojo lo que haga. Esto lo hice yo. Entonces voy a calcular el 5% de 0,35. Lo calculo y me da 0,0175. Y ojo, que aquí tendría que calcular el 95%, pero lo saco por diferencia. ¿Cuánto le falta
a 0.0175 para llegar a 0.35 y eso es 0,3325. ¿Estamos bien? Sí, profe. El 3% de 0.20, 0,006. ¿Cuánto le falta para llegar a 120? 0.194. ¿Sí? El 2% de 0,45 va a ser 0,009. 9 a 10, 1, 1 a 10, 9, 1 a 5, 4, 0,44, 0,441. Y tengo que ver cuántos suman hacia el lado. 15, 0,0325. Y la diferencia 1 o la suma de esto, pues lo saco por diferencia. 0,9675. ¿Sí? Y con eso estamos listos. Y aquí puedo contestar lo que me quieran preguntar. ¿Por qué? Porque aquí tengo la probabilidad total de que se haga en Concepción, 35%. La probabilidad total de producir ampolletas en Talca, el 20%. La probabilidad total de producir ampolletas en Santiago, el 45%. La probabilidad total de defectuosa, un 3,25%. La probabilidad total de ampolletas buenas, un 96,75%. Aquí tengo 1,75% es la probabilidad de ser defectuosa de Concepción y 0,3325 de ser buena de Concepción. Un 0,6% de ser defectuosa en Talca. Un 19,4% ser defectuosa, es decir, ser buena y de Talca. Estas aquí son todas las intersecciones. Un 0,9% probabilidad de ser defectuosa en Santiago. Un 44,1% ser buena y de Santiago. Entonces ahora tengo que contestarme. La probabilidad en ampolletas defectuosas. La probabilidad que las ampolletas sean defectuosas. No tengo calculada. 3,26. ¿Y hay 3,25%, profe, en una eventual Claro, prueba o se puede dejar ahí en decimal nomás? 3,25%. Ahí estoy explicando que capto bien, que es 0,0325, también la tengo que considerar como buena. Aquí estás identificando que lo entiendes, que es así, en tanto por uno y en tanto por ciento. La probabilidad de que una ampolleta elegida al azar sea defectuosa, la probabilidad de que sea defectuosa, si se sabe que fue producida en Talca. ¿Esto cómo es? La intersección entre las defectuosas de Talca, partido por la probabilidad total de Talca. Que sea defectuosa, que sea de Talca, defectuosa y de Talca 0,006. 0,06. Partido por 0,20. No sé cuánto es. No puedo soltarla. Ahí sí. 0,006 dividido por 0,2. Un 3%. ¿Estamos bien? No es difícil. Nosotros la probabilidad que una ampolleta elegida al azar no tenga defectos, para nosotros es la probabilidad que sea buena. Dado que en Concepción. Y aplico las propiedades
Aplico las propiedades para Bayes, pero en el fondo aplico la propiedad de la probabilidad condicional. Esto es, que sea buena y sea de concepción sobre la probabilidad que sea de concepción. Que sea buena y sea de concepción es 0,3325. 0,3325 sobre la probabilidad que sea de concepción, que es 0,35. ¿Cuánto será eso? 0,3325 sobre 0,35. Un 95%. ¿Sí? Y todas las que se nos ocurran. ¿Estamos bien? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? No tienen problema entonces, y algunos, como les digo, algunos estudiantes lo que hacen es definitivamente hacerlo por diagrama de árbol. También es válido. Yo siempre he preferido hacerlo así porque tengo todos los datos. O sea, la pregunta que me quieran hacer, la puedo contestar. La pregunta que me quieran hacer. Me podrían decir, no sé, cuál es la probabilidad de que sea de Talca, dado que es defectuosa. Sería esto sobre eso. Yo recién pregunté que fuera defectuosa dado que es de Talca, ahora cuál es la probabilidad de que sea de Talca dado que es defectuosa. Todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en una eventual prueba, si es tal vez, me imagino que sí, necesario realizar todo el desarrollo de las propiedades, porque la pregunta C, por ejemplo, igual se podría responder lógicamente, de que fuera Sí, buena y de concepción, automáticamente uno sabe que corresponde al 95%, ya que sabemos que claro. es defectuoso del 5. Sí, sí. También es válido, sí, obvio. Ok, ok. Sí, sí. También es válido. En la probabilidad siempre está dado ese concepto. Pero te podrían preguntar al revés, te podrían decir la probabilidad que sea de concepción, dado que es buena. Y ahí ya no la sacarías tan fácilmente. Por eso es que es bueno tener la práctica, pero obvio. Era obvio que fuera el 95% porque si fuera buena y de concepción estaba ahí. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Bien. Entonces, vamos a volver a la pizarra en la medida que lo necesitemos. Voy a ir a buscar el material que tienen para esta clase, que era la clase 7, donde vamos a trabajar conceptualmente. No vamos a tener, tenemos algunos ejercicios, pero son muy pocos, que es el concepto de variable aleatoria, la clasificación y las funciones de probabilidad y densidad. Entonces es un tema muy conceptual. Y también la clase 8 es un tema bastante conceptual de variable aleatoria, la esperanza y la varianza. Entonces, en general, las variables aleatorias son variables que dicen relación al experimento que estoy realizando. Yo tengo diversos experimentos y quiero medir, por ejemplo, lanzo una moneda al aire y ver si sale cara o sello. Bueno, la variable aleatoria va a tomar el valor cara o va a tomar el valor sello. ¿Sí? Entonces, cantidad de cara, cantidad de sello, la puedo tirar 2 veces, la puedo tirar 3 veces. Entonces, son los valores que va tomando el evento. Variación porcentual del dólar durante el próximo año. ¿Qué valores va tomando la variación porcentual en porcentaje? ¿Qué cantidad de milímetros cúbicos de lluvia en los próximos inviernos? Entonces, en general, aquí, por ejemplo, el número de reclamos por mes. En junio reclamaron 7, en julio
La variable es número de reclamos por mes, pero van tomando valores esta variable. Por eso se llama variable aleatoria y en la práctica se define así. Una variable aleatoria en la práctica es el valor que toma uno de los eventos, porque obviamente la variable aleatoria toma un evento, ¿no es cierto?, un suceso de que lo que va a suceder con el experimento aleatorio y le asigno un valor. Y para eso tengo que clasificar si mi variable aleatoria es discreta o es continua. Y cuando yo hablo de discreta es cuando solamente admite números enteros numerables, que es cuando cuento, por ejemplo, cuántos estudiantes tengo en la sede de Bellavista. Entonces voy a contarlos, voy a tener un número de hijos, número de cheques cobrados, número de reclamos recibidos, número de cantidad de caras. Es discreto. ¿Cuándo es continuo? Es continuo en general cuando se mueve dentro de un intervalo, una temperatura, una presión. Estoy en un intervalo, no es exacto, no es un valor entero. Normalmente el continuo uno lo asocia inmediatamente que tengo un decimal, pero un decimal porque es extensivo, pertenece a un intervalo. ¿Sí? Algún componente eléctrico, el tiempo de duración, ¿cuánto duró? ¿Duró un mes? No, duró 1,25, mes 1,257, una hora, una temperatura, una presión. Entonces, se distinguen y se trabajan de distintas formas las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Ahora, hay veces que uno tiene, estamos hablando de variables aleatorias, estamos hablando de variables aleatorias cuantitativas, estamos trabajando con variables aleatorias cuantitativas. Hay veces que trabajamos con cualitativas, ¿no es cierto? Color de pelo negro. Oye, ¿cuántos tienen el color de pelo negro? 5, 7. Entonces, también puedo trabajar con discretas cuantitativas, es decir, las variables eh, son, eh, son discretas y son continuas, pero también tienen un trabajo con respecto al orden y también tienen un trabajo con respecto a la calidad o cualidad, perdón. Pero nosotros aquí vamos a estar trabajando fundamentalmente en nuestro trabajo cuantitativamente, porque la estadística apunta, especialmente la ingeniería apunta a métodos cuantitativos de medir, digamos. Por ejemplo, aquí el caso más claro, por ejemplo, yo les decía, si lanzo una moneda 3 veces al aire. Entonces, bueno, eh, pueden salirme, ¿cuál es ¿cómo se llama? Mi omega, todo mi espacio muestral? Que me salgan 3 caras, 2 caras y un sello. 2 caras y un sello pueden salir cara, sello, cara, o también podría ser sello, cara. Ahí tendría 2 caras y un sello. Ahora está bien, este es mi espacio muestral, pero yo puedo definir la variable aleatoria como, por ejemplo, número de caras obtenidas. Y ahí ya empiezo a tener un valor. Es decir, si salen 3 caras, mi valor es 3. Si salen 2 caras y un sello, mi valor es 2. Si salen cara, es 2. Cara, sello, 1. Sello, cara, 2. Sello, sello, 1. Sello, cara, 1. 3 sellos, 0. Entonces ya tengo los valores de mi variable aleatoria. Es por eso que se define, mira, este ejemplo, no estoy haciéndolo bien, ahí sí. Este ejemplo que está ahí, pero cuando ustedes están mirando detrás igual ven. Este ejemplo que está ahí es muy bueno para entender este concepto más teórico que está acá. Eso. Una variable aleatoria toma un suceso del espacio muestral y le asigna un número real. Por eso es una función. Cuesta pensar que una variable es una función, pero una variable aleatoria es una función. ¿Y por qué una función? Porque toma un suceso del espacio muestral y le asigna un número real. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, las variables aleatorias continuas requieren de, ¿cómo se llama? Como les decía, estar dentro de un intervalo, pero tienen la misma característica de las discretas, solo que en vez de asignarle un valor, le asignamos un rango de valores o un valor que tiene componentes decimales. ¿Sí? Están dentro de un rango determinado, están entre 1,25 y 1,28. Y es por eso que nosotros necesitamos
trabajar con funciones de probabilidad. Y para poder distinguir si es la función de probabilidad es de una variable aleatoria discreta o de una variable aleatoria continua, se le llama función de probabilidad cuando la variable aleatoria es discreta y se le llama función de densidad cuando la variable aleatoria es continua. Son lo mismo, pero esa es nuestra forma que la vamos a trabajar y se diferencian con el cálculo. Las funciones de probabilidad se trabajan con sumatorias, se suman, se cuentan. Las funciones de densidad se trabaja con integrales, se integra. Entonces, ese es el gran cambio. Cuando hablamos de función de densidad, estamos hablando de funciones, estamos hablando de variables aleatorias continuas. Y las vamos a encontrar, porque van a estar asociadas a las probabilidades, las vamos a encontrar integrando. Cuando hablamos de función de probabilidad, vamos a hablar de funciones de probabilidad con variables aleatorias discretas. Y las vamos a calcular contando. Entonces, pero tiene la misma característica. Por ejemplo, una función de probabilidad es una función, y así se define, la función es la probabilidad que la variable aleatoria tome el valor de x sub i. Y es una probabilidad, por lo tanto está entre 0 y 1. Y yo puedo, es decir, estoy obligado a que la sumatoria de todas las probabilidades, para que sea función de probabilidad, la sumatoria de todas las probabilidades en todos los valores que yo lo haya asignado, debe sumar 1. Por ejemplo, si yo me voy aquí atrás, y yo digo aquí tengo 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Voy a calcular la probabilidad 3 sobre 12, 2 sobre 12, 2 sobre 12, 1 sobre 12, y la sumatoria de todos estos va a dar 1, y finalmente esto va a ser efectivamente una función de probabilidad. Es por eso que siempre se dice que una variable aleatoria discreta, si yo la trabajo con la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, me va a dar, porque la frecuencia relativa, ustedes se recuerdan que cuando suman, suma 100% o bien 1, es justamente la frecuencia relativa es la que me entrega la función de probabilidad. Y yo puedo tomar todas las decisiones a partir de ahí. Cuando es continua, no, cuando es continua, esto se me va a transformar en una integral. Pero ¿qué cosas debo ir guardando, por ejemplo? Debo ir guardando que si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor, que en el fondo es la probabilidad que tome ese valor, es la función de la función de probabilidad. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a entender. Por ejemplo, veamos esto que está aquí. Aquí tengo una variable aleatoria que representa el número de hijos de un grupo de 34 trabajadores. Creo que en algún minuto lo hicimos. Aquí tengo 34 trabajadores, la variable aleatoria del número de hijos. Pueden tener 0 hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hubo más. Y mi frecuencia absoluta era 10 trabajadores tuvieron 0 hijos, 11 trabajadores tuvieron un hijo, 8 trabajadores 2 hijos. Esta es una tabla de frecuencia. A esa tabla de frecuencia le voy a calcular su frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, si la sumo, me da 1. Vale decir que aquí yo tengo una función de probabilidad. Y si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad que el número de hijos sea 0? Va a ser un 29%. ¿Cuál es la probabilidad que el número de hijos sea 4? Un 6%. ¿Cuál es la probabilidad que el número de hijos a lo más sea 1? Va a ser la acumulación de esto, un 61%. ¿Cuál es la probabilidad que el número de hijos sea mayor o igual a 5? Un 9%. ¿Se fijan? ¿Me van siguiendo, no? Copiado, copiado. ¿Copiado? Entonces, desde esa perspectiva, por eso yo les decía, en algún minuto, en algún tips, cuando empezamos a trabajar con las tablas de frecuencia, la frecuencia relativa siempre me está dando una función de probabilidad. Y es por eso que la función de probabilidad se le llama función de probabilidad solamente a las discretas. A las continuas se le llama función de densidad. Entonces, claro, aquí yo voy mirando y puedo, aquí tengo número de hijos y aquí tengo mi función. Graficada la función de probabilidad. 0 hijos, casi un 30%, un hijo. Esta es una función de probabilidad. ¿Sí? En el caso que sea una función de densidad, vale decir, ya tengo una función de probabilidades que estoy trabajando con variables aleatorias continuas,
la función tiene que ser positiva y la integral desde menos infinito a infinito de la función debe sumar 1. Acá la función tenía que estar entre 0 y 1, pero la sumatoria de todas las funciones tiene que sumar 1. Acá la integral de todos los valores tienen que sumar 1. Entonces, ahí estoy. Entonces, ¿qué es lo que me determina? Yo aquí en una función, esto es importante lo que les voy a decir, en una función de densidad, yo no puedo calcular la probabilidad de que x sea igual a a. Puedo calcular que esté entre a y b. No puedo decir que x sea igual a 5. No puedo decir porque no estoy contando, porque mi variable aleatoria es continua. ¿Me siguen? Entonces yo puedo decir, ¿qué probabilidad tengo que esta función, perdón, que esta variable aleatoria continua esté entre a y b? La integral de a b de la función de densidad. Entonces, la probabilidad de que x esté entre a y b en un contexto es la integral desde a b de la función de densidad. Entonces, muchas veces nos piden, hagamos ese ejercicio porque si aprovechamos de acordarnos un poco de integrar y todo. Todos ustedes ya están viendo integrales, ¿no es cierto? Simples, digamos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes está conmigo en cálculo? Sí, profe. ¿Dónde está no sé dónde está la pizarra? La pizarra está ahí. Ahí está. Okay. Voy a bajar un poquito y le voy a... Solo que esto no lo hemos visto, pero voy a aprovechar de verlo porque después igual lo vamos a recordar antes de la prueba. Esta es una función, se llama definida por tramos. Voy a aprovechar de explicarla, porque la función definida por tramos la tienen que haber visto ustedes en Introducción al Cálculo, pero voy a aprovechar de explicarla porque ustedes todavía no sabemos o no hemos calculado todavía, no hemos visto, al menos con mi grupo, la función, el cálculo de áreas bajo la curva, vale decir, de integrales definidas. Pero lo vamos a hacer de una patada. Vamos a hacer una solución. Los ingresos diarios que tienen las tiendas que comercializan útiles escolares y de oficina en un centro comercial en el mes de marzo son una variable aleatoria, los ingresos diarios, expresada en miles de pesos cuya función de densidad es la siguiente. F de X es igual a 3 medios X menos K cuando X se mueve entre 0 y 2. Aquí faltaría haber puesto K es un número real, una constante cualquiera, ¿sí? Y vale 0, a veces se pone así, en otro caso, por si lo encuentran a veces en otro caso. Entonces, esta es una función por tramo, hallar el valor de K para que esta función sea densidad. Antes de hacer eso, recordando introducción al cálculo, yo aquí tengo 0 abierto 2. Entonces la función entre el abierto 0, 2 vale 3 medios x menos k. Hacia la derecha la función vale 0, hacia la izquierda vale 0. Se llama por tramos, ¿no es cierto? Si yo la tuviera que dibujar, bueno, esto es una recta, pero si yo la tuviera que dibujar, la función del menos infinito hasta el 0 es 0. Después vale 3 medios x, que es una pendiente que va hacia arriba, dependiendo del valor de k, no sé qué valor tendrá, pero va hacia arriba porque es una pendiente positiva, y después nuevamente sigue siendo 0. Eso es lo que indica una función por tramo. Va tomando valor en distintos tramos. Pero yo para demostrar sea una función de densidad, para que, a ver, lo acabamos de ver, pero para que f de x sea una función de densidad,
se debe cumplir densidad, se debe cumplir que la integral desde menos infinito a infinito de f de x debe ser 1. Entonces, normalmente nosotros hacemos preguntas de este tipo donde hay que determinar el valor de esa constante para que esta sea una función de densidad. Entonces, lo voy a hacer, pero no es necesario que ustedes después lo hagan así. No tiene ningún sentido integrar menos infinito a 0, porque la función de densidad vale 0 y la integral de 0 es 0, pero lo voy a hacer. Entonces voy a decir desde menos infinito a 0, vale decir, durante todo este tramo, la función vale 0 por dx, más la integral entre 0 y 2 de la función que vale 3 medios x menos k, obviamente por el diferencial de x, más la integral entre 2 y más infinito de 0 por dx. Y esto tiene que valer 1. Esta de aquí es 0, esta de aquí es 0, entonces me queda solamente la integral de 3 medios x menos k de x evaluado entre 0 y 2 debe ser igual a 1. Bueno, nosotros no hemos visto integrales definidas, ¿sí? Entonces les voy a adelantar algo que por el momento solamente lo van a ver y probablemente en la próxima clase ya de cálculo lo verán. Algunos ya seguramente lo van a ver, que es un teorema fundamental del cálculo. Fundamental del cálculo, que dice, lo debería escribir con rojo, un teorema fundamental del cálculo que dice, la integral de a b de f de x dx es la primitiva f evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Este es el que me permite solucionar. Hay que recordar, y esta es la gran diferencia, esto voy a hacer un poquito de clase de cálculo, hay que recordar que la integral indefinida, donde no tengo los límites, de f de x es una primitiva más una constante de integración. La integral indefinida es una familia de funciones. La integral definida es un número. ¿Y cómo se calcula? Primero le calculo la primitiva y después la evalúo en el límite superior de la integral y le resto la primitiva evaluada en el límite inferior. Y la característica de esta primitiva es que la derivada de la primitiva es el integrando. ¿Sí? Ok, entonces, aprovechando de esto, y no se preocupen porque cuando lleguemos a la prueba, esto ya lo vamos a tener muy claro, vamos a resolver esta integral. Tengo que resolver esta integral. Entonces voy a tener que integrar en forma indefinida y después la voy a evaluar. La integral, llamémosle I, no, vamos a seguir, igual. Va a ser 3 medios por la integral de x, que es x cuadrado medio, menos k veces x, ¿sí? Evaluado entre 0 y 2 es igual a 1. Entonces, esta que está aquí, que en el fondo la vamos a ver, es 3x cuadrado cuartos menos kx. Si yo la derivo, me queda 3 medios x menos k. Si efectivamente es la solución. Pero la tengo que evaluar entre 0 y 2 e igualar a 1. ¿Y cómo se evalúa? Se evalúa primero en 2 y se le resta en 0. Entonces voy a decir 3 cuartos de 2 al cuadrado menos k veces 2 menos 3 cuartos
de 0 al cuadrado menos k veces 0 igual a 1. Aquí está la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Pero bueno, 0 al cuadrado, todo esto es 0. Y acá me queda 2 al cuadrado es 4 que se me va con esto. Y esto me queda que 3 menos 2 veces k es igual a 1. ¿Sí? Y esto significa, si resuelvo k, que k vale 1, ¿no es cierto? 3 menos 2 vale 1. Y me pedían determinar para qué valor de k esta función era una función de densidad, es justamente para k igual 1. Es más, yo podría comprobarlo, comprobación. Si k es 1, entonces f de x va a ser, era 3 medios, x menos 1, sí. 3 medios de x menos 1 cuando x está entre 0 y 2, y era 0 en otro caso. Entonces, bueno, para comprobar yo integro entre 0 y 2, 3 medios x menos 1 de x, y la integral de 3 medios x menos 1 es 3 cuarto x al cuadrado menos x evaluado entre 0 y 2. Esto es 2 al cuadrado es 4, 3 menos 2, y 0 es 0, es 1. Es decir, efectivamente, esta función es una función de densidad. ¿Por qué? Porque la integral entre menos infinito, menos infinito, infinito de esta función es 1. ¿Captan? ¿Captan? Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, no importa entonces, vamos a integrar después. Lo único que apliqué aquí es teorema fundamental del cálculo. Pero no se preocupen porque era para no dejarlos ahí en el suspenso, porque podría haber dejado esos slides y después verlo cuando después uno sencillamente termina no viéndolo. ¿Dónde estamos? Ah, tengo que compartir la aplicación. Había dejado compartir. Ok. Yo estaba mirando aquí esto. Eso. Bueno, hallar el valor de k para que sea una función de densidad lo hicimos y era 1. Pero se entendió ahí nomás. Bueno, y eso fue lo que hicimos ya. Ahora, para que no nos perdamos, nosotros hablamos de funciones de probabilidad y funciones de densidad. De probabilidad cuando la variable aleatoria es discreta, de densidad cuando es continua. La de probabilidades sumamos. La de densidades integramos. La función de distribución ahora es una función acumulativa. Entonces, en el caso discreto, yo cuando estoy hablando de distribución, es porque yo puedo decir cuál es la probabilidad que la variable aleatoria sea menor o igual a x. Es decir, lo que les decía antes. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de hijos sea menor o igual a 3? 3, 2, 1 y 0. La suma de todo esto. Por eso se llama función. Disculpen, estoy un poquito atorado.
Entonces, se dice, cuando es discreta, función de distribución, porque es acumulativa, menor o igual. En el caso de las continuas, también es lo mismo, es la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor, pero en este caso no lo puedo sumar, tengo que integrar desde el menos infinito hasta ese valor, la función, para poder entender qué valor tiene. Y justamente cuando entremos a ver funciones de distribución con discretas, vamos a empezar a ver distribuciones de probabilidad que son las que se dan efectivamente en la industria, que nosotros nos encontramos constantemente. Y para eso ya vamos, por suerte no vamos a pasar integrando porque vamos a tener tablas, ya sea la tabla normal, la tabla chi cuadrado, la tabla t de student, que nos van a entregar esos valores. Entonces, una función de distribución que normalmente son conocidas como f mayúscula por ser acumulación, obvio que cuando está en el menos infinito es cero y cuando acumula hasta el vale decir, esto significa la probabilidad que x sea más chico que menos infinito es cero. La probabilidad que sea menor a infinito es 1, porque es la probabilidad total. Y aplicamos las normas de probabilidad que ya algo conocíamos, que la probabilidad que x sea mayor o igual a x es 1 menos la probabilidad que sea menor. Y la probabilidad que x esté entre ambos es la probabilidad que sea menor a la más grande menos la probabilidad que sea menor a la más chica. Todo esto lo vamos a tener, estas propiedades las vamos a ir aplicando en las distribuciones de probabilidades. En el caso de las funciones de distribución, en el caso de continuas, son las mismas, solo que, bueno, se debe cumplir esto que si es continua, la antiderivada tiene que ser el integrante. Okay. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ya lo estábamos haciendo, fíjense, tengo el número de hijos de 0 a 6, tengo la frecuencia absoluta, tal como las tablas de estadística descriptiva, tengo la frecuencia relativa y tengo la frecuencia relativa acumulada, 29 más 32. Bueno, aquí hay un error, es el 61. Vamos a ver si lo puedo arreglar aquí mismo. No sé si está pegado, si no está pegado, así lo puedo arreglar. Ahí estamos. Ok. Ahí estamos. 29, 61, 85, 85 más 6, 91 más 3, 94 más 6, 1. Entonces aquí tengo la función de distribución, aquí tengo la función de probabilidad, aquí tengo la función de distribución. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad que un trabajador tenga a lo más un hijo? A lo más un hijo que no tenga o que tenga uno. Un 61%. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que un trabajador tenga 3 o más hijos? 3 o más hijos. 3 o más hijos es que esto más esta más esta más esta. O bien puedo decir 1 menos esta de acá. Podría ser de las dos formas. 1 menos 0,85, que es 15%, o bien sumo 0, 6, 9, 15. De las dos formas podría decir cuál es la probabilidad que un trabajador tenga 3 o más hijos. Digo, que tengas 3, que tenga 4, que tenga 5, que tenga 6. Me suman 15%. También, por la propiedad, yo podría decir que tenga 3 o más es lo mismo que tenga menos de 3. Y menos de 3 está aquí. 1 menos 85%, 15%. Las dos formas de verlo. Las funciones de distribución tienen la gráfica que va subiendo, pues naturalmente porque va acumulando. Aquí tengo 0 hijos, aquí tengo 0 y 1, aquí tengo 0, 1 y 2 hijos. Entonces, obvio que llego al 100% en la última. Es por eso que se decía que la probabilidad que sea menor a infinito es 0 y la probabilidad que sea menor a infinito, perdón, es 1, que está aquí, porque parto desde el infinito hasta aquí y ahí tengo un 1, o bien menor a infinito aquí es 0.
¿Por qué? Porque es acumulativa. Va a ir siempre aumentando, terminando en 1. Por ejemplo, la función de distribución asociada a la producción de una máquina en miles de unidades de este tipo. Pero ahora no lo voy a hacer porque veo que quedaron complicados con el tema de la distribución. Entonces, tal vez va a haber que esperar. Bueno, pero el lunes todavía no lo van a tener tan claro. Bueno, no sé. Voy a echarle una miradita porque hoy día tienen ustedes, habría que liberarles un control o un taller, no me acuerdo bien. A ver, déjenme ver. Estamos en la clase. Pero en la clase 5 deberían tener, déjame ver una cosita. Unidad 2, clase 5. Sí, aquí ya entregar un taller. Ok. Y en la clase 7 tienen un control. No. En la clase 8 tienen un control. Sí, ya. Entonces eso lo vamos a dejar para el lunes. Perfecto. Bien. Voy a aprovechar antes que se me olvide activarles inmediatamente un taller para que lo entreguen. Hoy día estamos viernes. Ustedes tienen clase lunes, miércoles y jueves. Bueno, voy a dejar que lo entreguen el otro viernes. Clase 5. Voy a activar la forma 7. Taller sumativo, forma 7. Ahí lo están viendo. Y vamos a... Esto es un taller grupal. Buzón de entrega, taller sumativo, clase 5. Lo habilitamos ahora hasta el 26. Anótenlo por ahí porque después se les puede olvidar. Número máximo de archivos subidos 1. Aceptamos que sea PDF. Profe, el taller entonces quedó unidad 2, clase 5, ¿verdad? Unidad 2, clase 5, sí. Pero yo creo que al ponerle fecha a ustedes les debería aparecer en el calendario. Lo vamos a ver de todas maneras. Si yo pincho el buzón de entrega, dice viernes 26 de agosto a las 21:03. Ahí les puedo arreglar eso todavía. Vamos a arreglar para que sea a última hora, lo dejemos a las 11 de la noche. Entonces. $23.50 ahora. Ahí sí. Si yo soy estudiante, ¿qué es lo que veo? Ese sumativo no me importa mucho, tengo... taller sumativo. Lo pincho, forma 7. Formar grupo de 3 estudiantes. Descarguen la guía del taller. Para preparar el proceso de auditoría en la minera donde se trabaja como ingeniero industrial, le piden que haga un estudio preliminar sobre los incidentes ocurridos en el último periodo de acuerdo a combinar la siguiente información. ¿Ocurre un incidente? Puras Profe, entonces probabilidades. sería en grupos de 3 personas solamente, Un o puede grupo ser de más. 3. No, por lo que dice ahí, ¿no? Ahí están las instrucciones. Ok, ok. Grupo de 3 estudiantes. El docente puede cambiar el número de estudiantes. ¿Cuántos fueron la vez anterior?
los grupos. Siempre lo hacemos de De a 4, profe. 5. Fue de De 5 la vez 5. anterior. Sí. Ah, no, no, es mucho, mucho. Eh, De 4. ¿Cuántos estudiantes somos? No sé cuántos estudiantes somos. Eh, a ver, déjenme, es que estoy confundido. Primero déjenme ver el rendimiento de ustedes. No, pero les ha ido bien. No tanto problema. Taller de la clase 5 y los controles. Clase 8, clase 11. Sí, ¿cuántos somos? 31. Ya hagámoslo de 4, pero va a haber alguno que no va a poder ser 4. ¿Sí? Ok. Pero no de 5. Si hay de 5 van a tener que hacer 2 de 3, digamos. Situación. Ahí estamos. Ok. Bien. Distingue probabilidad condicional y teorema de Valle, interpreta correctamente los resultados, crea e interpreta de manera correcta los gráficos, entrega el taller dentro del tiempo, hecho elegible, menciona y escribe, cumple con el tiempo de exposición. En este caso no van a tener tiempo de exposición. Ya. Eh, a ver, una pregunta hacia el voleo. ¿Están trabajando los mismos grupos o ya está diseminado el grupo y ya son distintos? ¿O todavía mantienen los mismos grupos? Sí, sí, mantenemos el mismo grupo, profesor. Ah, bueno, entonces háganlo lo mismo, hagan lo mismo nomás. Si lo hicieron de 5, bueno, háganlo de 5. Sí, Lo que profe, en mi no, caso nosotros lo hicimos de 5. Siempre ya, trabajamos sigan, los 5. sigan haciéndolo de 5, pero no sé si van a trabajar los 5. Eso se ve después en las notas. Pero lo que no me entreguen trabajos individuales, eso sí que no los voy a corregir. ¿Sí? Si no puedo aceptar gente que lo haga solo. O sea, todos tienen que tener grupos. ¿Estamos bien? Ok. Ok, ok. Um, ahí estamos. Entonces esas funciones de distribución se los voy a enseñar el lunes. ¿No? Eh, voy a repasar de nuevo con ustedes estas funciones, el cómo resolver este tipo. Integrar, debieran ya saber integrar, pero como estamos agregándole 0 y 1, voy a volver a aplicar esto para enseñarles esta función de distribución antes de entrar a la clase 8. Yo pensaba hoy día pasar la clase 8, que es muy conceptual y muy chiquitita, pero la vamos a hacer en los primeros 40 minutos. La próxima clase es la del 22. La clase que sigue es la del 29. ¿Y la clase que sigue ya tienen la solemne? ¿Cuándo tienen la solemne? Eso es importante, ¿no? Hay que planificar bien eso. Déjenme ver un poquito. Aquí en 2022, 15. No, 2022. 10 de agosto, fechas importantes. A ver. Ingeniería, pero este es el 2022-20. Yo necesito 2022-15, no está ahí.
No tengo el calendario de pruebas. No lo debo tener pasado acá todavía. Déjenme mirar un poquito. Ah, el 12 de septiembre. Buenísimo. Es decir, tenemos 22, 29, 36, que es 5. Y antes del 12, eso nos vamos a tener que juntar un viernes o un sábado para poder... ya, no, estamos bien. Ok. Ahí está la fecha entonces y aprovechemos ver todas las fechas. Cálculo diferencial, el 8, el 12, y este que es multivariable, el 13. Lunes. Ya. Es la primera semana de septiembre y la segunda semana de septiembre. Y aquí nos vamos con tiqui tiqui ti. Y estas pruebas recuperativas. Ah, por el 21, ¿sí? No tenemos. Ya, perfecto. Estamos bien. Estamos entonces, chicos, no vamos a necesitar mucho más. Les voy a subir este material. Les voy a hacer, especialmente porque recién pregunté si habían captado, me dijeron que no, entonces voy a este ejercicio en particular. Ah, ya me perdí. ¿Dónde estoy aquí? Este ejercicio en particular de la clase 8S, se lo voy a resolver. Desde aquí vamos a partir la próxima clase, ¿sí? Y se las voy a resolver. Pero lo que voy a hacer, sí, en el fondo nos quedó este cachito de la clase 7. Lo que voy a hacer ahora es traspasarle a ustedes esto que hice aquí, lo voy a enmarcar para poder compartirlo con ustedes. Chica, ahí. Así por ahí voy a estar más o menos bien, más chiquitito tal vez. Entonces lo vamos a pasar a un frame y vamos a hacer este paso aquí. Y me quita mucho tiempo, pero vamos a hacerlo de otra forma. Eso lo guardo en un PDF. Y eso lo vamos a llevar a probabilidades para ingeniería. Ese. Y ahí le cambiamos el nombre y se lo subo de inmediato. Vamos a poner una clase recuperativa, lunes de agosto. Recuperativa lunes 15 de agosto que hicimos el viernes 19. Agosto 2020.
Y ahora eso se lo paso inmediatamente a ustedes para que lo bajen desde ahí. Voy a compartir con ustedes un archivo para que lo bajen de inmediato. Para eso recupero que ahí está. Ok. Entonces aprovechen de ahí de aquí. Ustedes están viéndome, ¿no es cierto? Ahí, bájenlo. Aprietan ahí y le hacen un download y con eso ya lo tienen. Y se ve bien. Se lee y se entiende bien. Sí, está bien. Ahí. Estamos. ¿Alguien me habló? Debería ser el 5 de septiembre aprox, dice Pedro. Sí, pero es el 12, Pedro, ya lo vimos. Estamos entonces.